para que tengan mejor forma de acomodarse, ¿no? Y no distraernos, hermanos. Dios nos ayude. Una vez más que el Señor le bendiga. Gracias a Dios por esta oportunidad, ¿no? Sabemos que el Señor ha puesto en nuestro corazón como familia ejercitarnos siempre en el ayuno. Creo que el Señor ha movido en el corazón de nuestros hermanos que nos han precedido para llevarnos a todos a esta práctica buena que es ayunar. A veces no podemos hacerlo por propia voluntad al inicio, pero cuando el Señor propicia o como familia oramos al Señor que nos ayude y establecemos, ¿no? Suplicando su ayuda a un ayuno, entonces toda la iglesia es motivada a tener, ¿no?, esta experiencia de privarse del alimento, para poder entregarse al Señor de mejor forma. Por eso es que, bueno, el Señor nos siga motivando, hermanos, para poder siempre tener esta disposición de poder ayunar juntos. Sé que muchos tal vez todavía no tienen esta práctica, pero creo que el Señor nos está haciendo entender que es muy necesario poder vencer aún en esa área, ¿no?, nuestra condición humana en cuanto a la comida. Siempre es difícil, pero con la ayuda del Señor podemos hacerlo, hermanos. Así que les animo en el Señor a que cada primer domingo de cada mes siempre tenemos un ayuno. Podamos disponer nuestro corazón y estar siempre desde un inicio hasta el fin. El Señor sea motivándonos así, hermanos, para que, bueno, vayamos teniendo mayor experiencia, ¿no?, en las cosas del Señor y tengamos que mejorar siempre. Creo que el camino del Señor no es algo ya establecido, ¿no?, sino que el Señor nos va enseñando cosas nuevas y tenemos que ir mejorando siempre en lo que hacemos. Claro que el Señor sabe, ¿no?, nuestro corazón, las situaciones que nos pasan a cada uno. Entiende también nuestro crecimiento, ¿no? No todos hemos crecido o no todos estamos en el mismo nivel. Pero el Señor quiere que vayamos siempre mejorando, ¿no? No siempre seamos pequeños, digamos. Hermanos, en el último campamento que hemos tenido, bueno, gracias al Señor que ha sido de mucha bendición. A pesar de que tal vez en el momento, ¿no?, nuestra humanidad no haya percibido, digamos, mayor gloria o algo así, pero después el Señor nos lleva a la comprensión de que ha estado trabajando mucho, que todo lo que ha pasado realmente es el Señor quien nos está llevando. Es Dios quien nos está conduciendo, hermanos, y yo le doy gracias a nuestro Señor por testificarnos a nuestro corazón de que el Señor nos está llevando de su mano. Estamos en un tiempo difícil, ¿no? Yo meditaba, creo que a un inicio se mezcla mucho, ¿no? O en el primer amor tenemos mucha fuerza y también nuestras emociones se mezclan y nos sentimos muy avivados. Pero conforme vamos caminando, a veces nos vamos desgastando. Y hay lugares en los cuales
pienso yo con los años, ¿no? Son lugares peligrosos, y porque el Señor habló, ¿no?, de que podríamos ser susceptibles a que el amor del Señor se apague en nuestra vida, se vaya enfriando. Pero rogaremos al Señor, seguiremos luchando, ¿no? Que Dios nos ayude, entendiendo que esta lucha que tenemos es hasta el último día, no hasta el final. No podemos bajar los brazos, hermanos. Dios nos ayude a cuidar nuestro corazón hasta el final, porque hay peligro, ¿no? Hay peligro en el camino, hermanos. Señor, nos ayude esta mañana a entender, hermanos, algunas cosas que el Señor, bueno, ha estado mostrándonos. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis 12:12. Apocalipsis 12:12. Somos una iglesia, hermanos, donde hay muchos niños, muchos hijos del Señor en sí, ¿no? Con diferente crecimiento. Y el Señor tiene preocupación de todos sus hijos. Y Dios ha hecho un llamado, hermanos, a nuestro corazón. Bueno, naturalmente, cuando nace una persona, ¿no?, nace bebé, ¿no? Y la consecuencia o el camino natural que tiene un bebé es crecer. Sería algo anormal que ese niño se quedara para siempre como niño. El Señor ha hecho en el hombre esta disposición para enseñarnos algo que es espiritual. Otra vez digo, no, tal vez hemos podido nacer, no sé, de otra manera, ¿no? Tal vez ya hemos podido venir a este mundo en condición de adulto, no lo sé. Pero, ¿por qué el Señor permitió que haya un bebito y el bebito tenga todo un desarrollo hasta llegar a ser adulto, ¿no? Porque el Señor quería enseñarnos una disposición espiritual. Así como pasa en lo natural, pasa en lo espiritual. Un día el Señor nos ha llevado al nuevo nacimiento. Quiere decir que hemos sido bebés, pero ¿a dónde quiere el Señor llevarnos? A que seamos adultos, ¿no? A la madurez. Ese es el trabajo y el deseo que el Señor tiene para todos nosotros, hermanos. Ninguno podría quedarse en la condición de niño, porque es algo que, bueno, naturalmente no es la condición natural, ¿no?, del hombre quedarse como niño, sino el de crecer. Cuando uno crece, o la esperanza del Señor, o humanamente que tenemos, ¿no?, de que el niño crezca, es porque de niño no puede hacer muchas cosas. De niño tiene muchas dificultades para su desarrollo. Los niños, o inicialmente los bebés, primeramente no se pueden sostener por sí mismos, no entienden las cosas, no tienen, un niño, por ejemplo, no puede comprender lo que comprende un adulto. Por más que se le pueda explicar, el niño no tiene capacidad de llegar a entender lo que un adulto puede comprender. Así el Señor nos
lleva a comprender, hermanos, que cuando somos niños no podemos comprender las cosas del Señor. Solo el Señor nos mostrará lo precioso que es Él, lo grande que es Él, cuando lleguemos a la madurez. Mientras seamos niños, no tendremos la gracia suficiente o la capacidad de entender las cosas del Señor. Y cuando uno es niño, hermanos, como les decía, tiene mucha flaqueza. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad, ¿no?, de llevar la vida misma. En su niñez hace muchas cosas que no conviene. En la niñez falla mucho. Llora mucho también, ¿no? Los niños lloran mucho, se quejan, son egoístas. Los niños son, siempre piensan en ellos mismos. Nunca pueden pensar en el otro, ¿no? Siempre quieren para ellos. Hay mucha envidia, ¿no? Y eso se experimenta, al menos yo con mis hijitas, y ese es el diario vivir, ¿no? De decir, ¿por qué no le prestas? ¿Por qué no piensas en ella? ¿Por qué tú nomás? ¿No? ¿Por qué quieres? ¿No? Ellos quieren ser los primeros, ¿no? Tienen mucha jactancia. Cuando participan en algo no lo hacen para la gloria del Señor, siempre lo hacen porque quieren ser vistos. Y miren, hermanos, el Señor nos ha ido a entender cómo es un niño. Y Dios ha dicho que un niño espiritual, que en Corintios dice, no os he podido hablar como a espirituales, que es símbolo de alguien maduro, sino como a niños que sois carnales, dice el Señor. Carnal significa, muchas veces hemos visto esto como un agravio, parece, ¿no? Cuando alguien le dice eres carnal, ya parece como si fuera incluso como un insulto, no sé. Pero el Señor habla esto cuando vivimos bajo la acción de la carne, cuando estamos todavía dominados por la vieja naturaleza, por el viejo hombre, y somos llevados a donde no queremos. Quisiéramos servir al Señor, pero somos llevados a acciones que nos hacen daño. ¿Por qué somos llevados a donde no quiero? Porque un día vamos a ser, somos llevados a donde no queremos en cuanto a lo malo. No quiero mentir, pero miento. No quiero responder, pero respondo. No quiero no quiero gritar, pero grito. Entonces, en un inicio es así, soy llevado a lo malo. Pero cuando vamos madurando en el Señor, el Espíritu del Señor nos va llevando a lo que es bueno ya también. A lo que mi viejo hombre no quiere hacer, pero por la fuerza del Señor vamos haciendo lo que agrada a Dios. Entonces, cuando somos niños, hermanos, tenemos mucho conflicto, ¿no? Por eso el Señor dice que tenemos que crecer. ¿Por qué? Porque al igual, ¿no?, como les decía, lo que pasa en lo natural, pasa en lo espiritual. El Señor quiere mostrarnos cosas grandes. Quiere el Señor que seamos parte de los negocios del Padre. Pero la niñez nos dificulta participar de lo que el Señor participa. Pero Dios tiene esperanza en nosotros. El Señor nos está criando, nos está llevando a crecer, nos cuida. Así como un papá cuida, ¿no? Tiene que darle siempre a un niño su comida, le tiene que dar su abrigo, un techo, o sea, todo para que el niño se desarrolle bien. Así el Señor Jesús nos está cuidando a todos como sus hijos, como una familia, ¿no?, que Dios tiene. Pero el Señor quiere que aprovechemos y lleguemos a crecer. Tenemos que crecer. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Ahora, en el libro de Apocalipsis, en el 12 dice,
por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿No? Y después dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, hermanos, acá al menos vemos tres condiciones. Está hablando de moradores del cielo, moradores de la tierra, y también hay moradores del mar. No, claro, ahí es para los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto, hermanos, el Señor nos ha ido a ver en este pasaje, el propósito que el Señor tiene con todos nosotros, aquellos que hemos nacido una vez. Siempre el mar habla de la condición del mundo, ¿no? De la situación de todo este mundo. Tiene esa figura también como el mar, ¿no? Entonces el Señor, al menos creo que ya por su palabra sabemos que el Señor nos ha quitado de este mundo. Yo me ponía a pensar, sabemos que el mar, hermanos, es profundo, ¿no? Pero ¿cómo es el Señor que nos muestra un camino, ¿no? De tal vez estar en lo profundo del mar. Bueno, cada uno en distinta forma hemos estado, ¿no? Metidos, ¿no? En el mundo en diferente profundidad. Algunos mucho más que otros. Pero este símbolo del mar y su profundidad, después de estar ya en la tierra, que de alguna forma la tierra, hablamos de metros sobre el nivel del mar, porque la tierra también tiene diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, Cusco está a, creo que 3.200, ¿no? O algo así. Acá, 400, 3.360, ¿no? Otros lugares están a 2.000 metros, otros a 4.000, pero finalmente, aunque sea el Everest está a, creo que casi 8.000 metros. Pero cualquiera sea esa distancia, porque hay territorios que están también, pienso yo, a 500 metros, ¿no? Otros a 1.000, a 2.000, pero cualquiera sea la situación, siguen en la tierra, ¿no? Siguen en la tierra, ¿no? ¿Cómo el Señor nos hace entender esto, hermanos? Y después el Señor habla ya no del mar, ni de sus profundidades, ni de la tierra y sus latitudes. No sé si me ayudan. Creo que esta es latitud, ¿no? Lo que se llama, o altitud, si no me equivoco. ¿No? Y la tierra y sus altitudes. Pero después del mar y la tierra hay otro lugar que ya saca los pies de la tierra, ¿no? Que es el cielo. Entonces, el Señor, hermanos, nos quiere llevar así, en esa intención. Cuando Dios nos ha dado la gracia de salir de este mundo, nos ha puesto un camino, dice, hacia arriba. Y lo que el Señor quiere hacer es poco a poco llevarnos hasta llegar, ¿no?, al cielo mismo. Ese es el camino que el Señor tiene trazado para sus hijos, de ser moradores del mar, ¿no? Y el Señor nos ha sacado con su gracia y nos lleva, ¿no?, a un nivel mayor, que es estar encima de ese nivel, ¿no? Pero el Señor no solo quiere que subamos un poco más allá, sino que pasando toda la tierra y sus niveles,
quiere que lleguemos finalmente a ser morador del cielo. Es un proceso en el cual el Espíritu del Señor nos tiene que capacitar. No quedarnos en ninguno de estos niveles, sino que diríamos así, ¿no? Que todos estamos llamados a ser seres espirituales que lleguen a vivir en el cielo mismo. Esto del cielo mismo, hermanos, es justamente se llama, como decía en Corintios, ¿no? Ustedes, les decía a uno, sois todavía niños carnales. Y no les he podido hablar porque, bueno, no eran espirituales. Entonces el Señor habla que de una persona es espiritual en su plenitud cuando es ya un morador del cielo, cuando ya habita allá, cuando su corazón se ha acostumbrado, ¿no? O vive en el Espíritu ya. Pero estamos en ese proceso de subir. El Señor nos está llevando en diferentes niveles, de tal manera que el Señor tiene que enseñarnos, tiene que llevar nuestro corazón a poder aprender y salir del lugar bajo y llegar al cielo. En el libro de, en el mismo Apocalipsis, todos, hermanos, o el Señor quiere que todos lleguemos a la meta. ¿Cuál es la meta? Vivir en el cielo. Pero no es que vamos a morir, no, porque si no, yo quiero llegar a la meta y bueno, tendríamos que, el Señor tendría que quitarnos la vida y ya estoy en el cielo, no. Sino, ¿qué quiere Dios? ¿Cuándo se va a acabar su obra? Cuando seamos moradores del cielo. Mientras muchos hermanos tenemos experiencias que el Señor nos ha dado por su Espíritu de visitar el cielo, de vivir en el Espíritu, de que el Señor se mueve en mi corazón, ve a Dios, pero inicialmente son experiencias particulares, solamente puntuales. Cuando el Señor se acerca a nuestra vida y nos llena nuestro corazón de su Espíritu, justamente está haciendo esta acción de levantarnos de lo humano, de la tierra, y llevarnos a la experiencia espiritual de vivir en su presencia. Pero muchas veces, como no sabemos mantenernos ahí, caemos, ¿no? Y otra vez nos volvemos, al menos muchas veces, ya no creo moradores del mar, ¿no? Sino en la tierra. Somos terrenales. Entonces el Señor, cada vez, por ejemplo, un campamento se mueve y como iglesia el Espíritu de Dios nos lleva al cielo. ¿Para qué el Señor nos lleva ahí? Para que nuestro corazón vea a Dios y anhele ese lugar. Y cuando llegue a la tierra diga, Señor, no quiero estar acá. Es un aprendizaje que el Señor nos está haciendo a todos, hermanos, por medio del Espíritu Santo, de llevarnos al cielo. Aquí, yo pienso que es como las águilas cuando enseñan a sus polluelos. Los polluelos son águilas, pero no vuelan todavía. Así el Señor, nosotros, hermanos, tenemos la condición de águila, pero no volamos todavía. Pero quiere el Señor que, o sea, si yo me desarrollo, voy a tener la capacidad de volar, de estar ahí arriba, ¿no? Pero bueno, dicen que las águilas no suelen hacer practicar a sus polluelos. No sé si creo que los levantan y los sueltan desde esas alturas, ¿no? Y los polluelitos y el águila otra vez, ¿no?
Bueno, es una enseñanza para que ellos vuelen. Ese propósito tiene siempre el Espíritu de Dios, hermanos, con sus visitas. Cuando visita el Señor por su Espíritu, nos quiere enseñar a volar ahí. Entonces, el Señor toda nuestra vida nos va a querer capacitar hasta que nosotros aprendamos a quedarnos ahí. Por eso se llama morador, que ya vive ahí. Su corazón se mantiene ahí arriba. Lo que pasa con nosotros, casi con toda la mayoría, hermanos, ¿no? Y yo, bueno, nuestro corazón de todos creo que está en pleno aprendizaje, pero gracias al Señor que cada vez somos capaces de mantenernos, aunque sea un ratito ahí, ¿no? Cada vez el Señor nos capacita y ya no bajamos tan fácilmente, sino que Dios nos da siempre su enseñanza queda y tratamos de quedarnos ahí arriba, ¿no? Pero el Señor tiene un proceso. Por eso es el Maestro, el Señor, que nos quiere enseñar y tomar de la mano para quitarnos de la vida terrenal. Porque Dios, sus hijos del Señor, tienen que ser hijos espirituales. Dios es espíritu y el Señor quiere hijos espirituales. ¿Cuándo uno es espiritual? Cuando ha llegado a morar ahí, cuando ya está ahí, ¿no? Entonces, eso es el propósito del Señor, hermanos, con nuestra vida. Para eso tenemos que luchar. Nuestra vida tiene que ejercitarse y tiene que aprender del Señor a ser como Él, un ser espiritual. A ver, vamos a leer, antes de leer esto, hermanos, vamos a buscar 1 Corintios 15, 45. Entonces yo digo, Señor, quiero vivir para eso. Yo quisiera habitar, Dios también habla de los lugares celestiales, y no quisiera quedarme en un lugar bajo. Porque ya otra vez digo, hermanos, el desarrollo normal de un ser humano es que llegue a crecer, a madurar y a ser adulto. Y Dios quiere lo mismo con nosotros. ¿Cómo sé que ya llegué a ser adulto? Cuando ya vivo ahí arriba. Ese es el fin del Señor, de mostrar la naturaleza de águila y de vivir en esos lugares altos. La otra condición es de ser un ser todavía terrenal, ¿no? Justamente en el libro de 1 Corintios 15, 45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. No, entonces el Señor es del cielo. Y la iglesia que el Señor quiere formar también tiene que ser del cielo. El Señor tiene que unirse a un cuerpo celestial. ¿Y cómo se entiende esto? Que así como Cristo vive en el Espíritu, su iglesia también vive en el Espíritu. Para que haya una especie de compatibilidad, para que lo que el Señor diga, por el Espíritu el cuerpo lo haga. Porque si no, siempre va a haber una oposición, dice, ¿no? Si Cristo está en la cabeza, que es Espíritu, que es del cielo,
da una orden a un cuerpo que está en la tierra, es imposible. Entonces, ¿cómo el Señor nos va a llevar a esos lugares? Eso se llama a la madurez. A ya no ser de la tierra, sino ser del cielo, moradores del Espíritu, ¿no? en el Espíritu. Por eso es que el Señor hace todo un trabajo de capacitación. Como el Señor es el mejor maestro, por eso es que el Espíritu del Señor empieza a trabajar en nuestro corazón, empieza a moverse. Y cuando el Señor se mueve en nuestro corazón, como les decía, nos lleva a esa experiencia de levantarnos. Justamente, a ver, vamos a volver al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 4. El lugar, hermanos, de nuestra carne es un lugar muy duro. Quedarnos en la niñez nos hace muy susceptibles, ¿no? Naturalmente mucho hay preocupación por los niños, ¿no? Porque hay tanto maltrato ahí. Los niños son incapaces de defenderse. No tienen ni siquiera la capacidad de reaccionar. Tienen mucho miedo. Y quiere el Señor por eso, ¿no?, que crezcamos para que Dios nos cuide desde dentro. Porque bajo la niñez corremos mucho peligro. Como les decía, incluso de volver atrás y en sí muchos peligros, ¿no? Entonces, cuando decimos, hermanos, por ejemplo, cuando hablamos de la gran tribulación, de los tiempos duros que vienen, ¿dónde vamos a escapar? Cuando el Señor nos dice ya los tiempos, digamos, están cercanos, ¿dónde vamos a escapar de todo lo que sobre la tierra va a venir, ¿no? Todas las tribulaciones. ¿Dónde podríamos escapar? ¿Qué tendríamos que hacer para salvar nuestras vidas de semejantes situaciones, ¿no?, que van a venir? Siempre, muchas veces, hace años el Señor ya nos mostró, ¿no?, de que se vienen tiempos difíciles, pero aparentemente no sigue todo tranquilo. No, es que, hermanos, el crecimiento que el Señor da de alguna forma toma su tiempo, ¿no? Tiene un proceso, ¿no? Las plantas de un día para otro no es que hayan ya, ¿no?, crecido de un solo golpe, sino tiene todo un proceso. Entonces, cuando el Señor nos dice que escapemos, el único lugar seguro siempre será allá arriba. Acá en la tierra estamos muy susceptibles, ¿no? Por eso el escape empieza ya. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un aprendizaje que darnos, porque a última hora, ¿cómo vamos a aprender de llegar hasta ahí y vivir ahí? Solamente el Señor nos tiene que ayudar, hermanos, y estar listos, que cuando venga, digamos, gracias, Señor. Aún naturalmente, ¿qué pasaría, hermanos, si es que acá pasa un terremoto o lo que sea? Y nosotros nos vamos encima, al cielo. Estamos seguros ahí, ¿no? En la tierra es donde pasa toda la conmoción. Pero el Señor nos ayude a que el escape que tenemos que tener es llegar ahí. Justamente se llama esto subir al monte, ¿no?, en otra figura. Y el Señor tiene que ayudarnos y tenemos que rogar al Señor
y suplicarle que me ayude a subir, a vivir, ¿no? Y a llegar a estar allá arriba. En el libro de Apocalipsis 4 dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. ¿Ve? Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿No? ¿Por qué el Señor le dijo: sube acá, hermanos? ¿Por qué no le habló ahí nomás? No. Y siempre cuando el Señor quiere hablarnos algo, nos tiene que hacer subir, nos tiene que llevar en su espíritu, para que podamos comprender recién lo que Dios nos habla. Mientras estemos abajo, es difícil escucharle al Señor, porque somos torpes, somos como ciegos, como sordos, como mudos, que no podemos comprender lo que Dios nos habla. Por eso, si quisiéramos tener comunión con el Señor, hermanos, Dios nos tiene que ayudar a subir. Y de que el Señor se mueve en mi corazón, su espíritu me sostenga, me cuida y me guarde. Y solo así podré ser capaz de escuchar al Señor y entender lo que Dios me dice. Si es que mi corazón se mantiene en la tierra, es un poco difícil. No se puede, ¿no? Entonces el Señor por eso le dijo a Juan: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, amén, yo estaba en el Espíritu, ¿no? Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿No? Bueno, habla de la visión del Señor, ¿no? Pero eso es lo que el Señor nos tiene que ayudar, hermanos. Cuando yo pensaba en todo esto, decía: Señor, ¿cómo seremos fuertes ante todo lo que se viene? La única forma, por eso, ¿no? Yo entendí, hermanos, es que empecemos, ¿no? Y rogando al Señor que seamos capaces de subir. El escape consiste en buscar al Señor para que Dios me enseñe cómo mantenerme ahí. Dios quiere enseñarnos a todos. Todos tenemos la gracia de Dios de poder ser capacitados. No hay ninguno que no pueda, digamos, alcanzar lo que el Señor tiene para nosotros, esa experiencia de ser un morador de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor, como nos ha hecho sus hijos, hermanos, ha puesto a su Espíritu. Entonces, todos tenemos al Espíritu del Señor para que Él mismo, a través de su Espíritu, haga esta capacitación, nos entrene, nos capacite, nos enseñe a través de la palabra del Señor, a través de su Espíritu. Cuando se mueve en nosotros, nos va haciendo tener contacto con las cosas espirituales, celestiales. Y es necesario por eso, hermanos, que nosotros entendamos, ¿no?, que el propósito del Señor tiene un inicio y tiene un fin. Que ese es el camino en el cual Dios nos ha puesto, ¿no? Él es el principio y el fin, dice, ¿no? Entonces el inicio es el nuevo nacimiento. El fin, bueno, hemos hablado en otra figura, ¿no? El inicio es ser niño y el fin es ser adulto, ¿no? Maduro. O que lleguemos a la estatura, ¿no?, de nuestro Señor Jesús. O el fin es el carácter del Señor Jesús. Pero el fin también es, en otra forma de ver, que salgamos de la condición de un morador de la tierra
y lleguemos a ser un morador del cielo. Eso es lo que el Señor quiere lograr con todos nosotros. Quiere llevarnos a ese lugar especial donde el carácter de Cristo claramente ahí se va a evidenciar. Y si nosotros vemos, hermanos, el carácter de nuestro Señor estando acá en la tierra, efectivamente el Señor Jesús era un hombre que vivía en el cielo, que toda su vida hablaba, o mejor dicho, estaba totalmente ligado y en comunión con su Padre, ¿no? Y a eso es lo que Dios nos quiere llevar. Vamos a volver al libro de Primera de Corintios 15, 45. A ver, acá dice algo, ¿no? Que así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, ¿no? Y en el 47 dice que el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuando el Señor está hablando de que el primer hombre, ¿no? Adán, es alma viviente, justamente está hablando de tener una condición solamente para él, o sea, solamente vive, pero no tiene la capacidad, como dice en la segunda parte, que el postrer Adán es un espíritu vivificante, ¿no? Lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos, justamente es que tengamos su condición de no solo vivir, sino de dar vida, de vivificar, ¿no? Y eso es lo que ha hecho el Señor mientras estaba en la tierra, daba mucha vida, vivificaba. Sus palabras, dice, tenían vida, todo lo que Él hacía siempre traía vida. Y Dios quiere llevarnos a esa naturaleza, quiere quitarnos de una condición donde solo vivimos y para nosotros, pero no hay esta acción de vivificar. Y nosotros necesitamos mucho el carácter del Señor en cuanto a ser un espíritu vivificante, porque necesitamos vivificar el corazón, por ejemplo, los que tenemos hijos, ¿no? El corazón de nuestros hijos. Cuando solo somos un alma viviente y quisiéramos ayudar en el Señor a nuestros hijos, no tenemos la capacidad de que ellos vuelvan a la vida. Nuestras palabras son solamente palabras huecas o vacías, y hay una impotencia, ¿no?, de no saber cómo hablar o qué hacer, y no saber de qué forma podemos ayudar, ¿no?, tal vez a nuestros hijos. Pero cuando el Señor nos lleva a crecer, hermanos, vamos ganando esta condición de ser vivificantes, de que Dios a través de nosotros da vida. Y cuando hablamos o hacemos alguna cosa, siempre el Señor se mueve y la persona que recibe esto cobra otra vez vida. Se alienta, porque el Espíritu del Señor fluye, ¿no?, a través de nosotros. Y eso es de grande ayuda, hermanos. Hay tantas cosas que el Señor tiene para nosotros, pero que no se pueden ejercer, les decía, bajo una posición terrenal. Es como que, naturalmente en las profesiones, el beneficio de una profesión no se da en el primer semestre ni en el segundo. El beneficio se da cuando uno se empieza o llega, ¿no?, a graduarse. Ahí saca el máximo provecho de su profesión, ¿no?, cuando ya puede ejercerlo. Pero mientras no lo puede ejercer, a pesar de que, bueno, ya está en la carrera y es o sea, tiene, ¿no?,
está en pleno estudio de ser, no sé, sea médico o odontólogo, no puede usar lo que tiene, ¿no? O la condición de médico a menos que no se gradúe. De igual forma, nosotros, hermanos, en nuestra condición pequeña, no podemos usar lo que el Señor tiene, ¿no? Lo que el Señor nos ha dado, a menos que sea a través de llegar a la madurez. Pero la pregunta sería, ¿y todo el tiempo que me va a tomar llegar hasta ahí, nada voy a poder usar? Si solo cuando llegue a la madurez y sea morador del cielo podré usar lo que Dios me ha dado, todo el resto del tiempo nada puedo hacer, sería una pregunta, ¿no? Pero no. Claro que el Señor, cuando lleguemos a la madurez, vamos a usar en su cabalidad todo lo que Dios nos ha dado, en su plenitud. Todo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón va a poderse canalizar en su totalidad. Vamos a ser seres totalmente espirituales y todo lo que el poder del Señor se va a llegar a manifestar a través de nuestro corazón, completamente, digamos así. Pero mientras llegamos ahí, la única forma de usar lo que el Señor nos ha dado de manera eficaz, otra vez, es cuando estamos en el Espíritu. Aunque sea por momentos. Porque uno puede estar en el Espíritu por un momento y ese rato rogar al Señor, por ejemplo, por el corazón de mi hijo. Y el Señor me ayuda. Solo el Espíritu puede tomar las cosas de Dios para ser hechas. Bajo el hombre, bajo la naturaleza humana, no se puede canalizar lo que Dios tiene. Esto nos da una responsabilidad, hermanos. Yo les decía que todos tenemos al Espíritu del Señor. Y todos tenemos por eso que decir y rogar al Señor que se mueva en nuestro corazón. Y que seamos capacitados a ser sensibles a su presencia. Por eso, una vez más, ¿no? La gran importancia, bueno, tal vez esto que el Señor puso a través de David, de suplicarle y decirle, Señor, quiero estar en tu casa. Porque solo ahí puedo tomar las cosas de Dios. Mientras el Señor no nos cubra con su presencia, hermanos, siempre nos moveremos bajo un ámbito humano y terrenal, ¿no? Siempre estaremos en una posición caída, en el cual no somos capaces, ¿no? de seguir al Señor, de comprender lo que Dios nos dice. Incluso la palabra del Señor tiene su comprensión real cuando Dios o cuando el Señor nos toca con su presencia, cuando Dios está sobre nosotros. Cuando el Señor se mueve en mí, Dios nos alumbra. A ver si podemos entender. En 2 de Corintios, hermanos. Cuatro, 6. Creo que el hecho de aprender, hermanos, a volar es justamente cuando Dios nos da oportunidades de mantenernos ahí. Y cuando el Señor nos da ocasión de practicar estar en el Espíritu, justamente cuando el Señor nos levanta, cuando el Espíritu del Señor nos llena, ahí Dios nos capacita, nos enseña a vivir en esos lugares celestiales. Pero cuando el Señor no me toca, nunca soy llevado ahí arriba. Toda mi vida me muevo bajo un ámbito terrenal, acá en la tierra.
nunca tengo la experiencia de subir en el Espíritu. Y en esa situación, ¿cuándo el Señor me va a enseñar, hermanos? ¿Cuándo yo voy a ser capacitado y voy a entrenar de poder quedarme allá? Si solo con la práctica llegamos a aprender cualquier cosa. La práctica nos enseña a conocer algo y a poder ejercer algo. Esa práctica se da cuando el Señor toca mi corazón y su Espíritu se mueve en mí. Si eso no se da, hermanos, no podremos no desarrollar lo que el Señor ya ha puesto en nuestro corazón. Es tan necesario, por eso, la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Dios no nos ha llamado, hermanos, solamente, por eso decía, ¿no?, a quedarnos como bebés o como niños. Dios tiene una urgencia, ¿no?, porque nos ama mucho y sabe que bajo esa experiencia de niños, como les decía, corremos riesgos y tenemos mucha flaqueza. Entonces Dios quiere ejercitarnos, pero ese ejercicio no viene si es que no le pedimos. Dios ha dicho, al que pide se le da. Y si es el Espíritu de Dios el único que me puede llevar y enseñar a vivir allá, no hay nadie más quien me lleve al corazón de Dios si no es su Espíritu. No existe nada más. Uno puede tener cualquier otra religión o bajo la humanidad nos podremos animar, pero si no es el Espíritu del Señor no subimos nada, nos quedamos en la tierra. Pero cuando el Espíritu del Señor nos mueve, el Señor es el que nos puede alzar ahí y Dios nos capacita ahí. Por eso es que si solo el Señor no tiene ese efecto en nosotros, tenemos que rogarle mucho, como dice en una parábola, ¿no? Si ustedes me piden, ¿no?, o si un papá o un hombre que es malo sabe dar buenas cosas, y bueno, Dios no puso ningún otro ejemplo para pedir. O sea, el Señor hubiera puesto una petición, ¿no? Así, por ejemplo. Si ustedes que son malos dan buenas cosas, ¿cuánto más yo no les daré vuestra comida, digamos? ¿Cuánto más yo no les daré, no sé, cualquier otra petición que queramos? Pero el único ejemplo que Dios puso, que Él quiere dar, es justamente cuánto más yo nos daré mi Espíritu. Porque el Espíritu del Señor es el que nos capacita. Es Él quien tiene que moverse, quien tiene que llevarnos a esos lugares celestiales, espirituales. Pero ¿por qué el Señor se mueve? Porque uno pide, uno ruega, uno suplica al Señor, muévete en mí. Porque si no te mueves, no tenés la experiencia de ser levantado. Y el Señor ha dicho que no nos conformemos a este siglo. No hemos nacido para vivir en el mismo lugar de la tierra. Hemos nacido para llevarnos, ¿no?, al corazón del Señor, para entender el corazón del Señor. Para eso el Señor nos ha dado vida. Por eso Dios dice, ¿no?, si solo para esta vida, en otras palabras, hubiéramos nacido, sería muy penoso que Dios nos haya rescatado solo para vivir pensando en este mundo. Dios dice, para completar lo otro, hermanos, habíamos leído en 2 Corintios, vamos a leer 3, o 4, 6, ¿no? O sea que si yo no estoy en su presencia, o que si el Señor no está sobre mí, todo el tiempo que esté sin la acción de Dios sobre mí, es un tiempo casi estancado, ¿no? Entonces, el que avanza más, es como que el Señor fuera, el Espíritu es el vehículo de avance. Si yo no tomo ese vehículo,
para avanzar en las cosas del Señor y para subir, no soy capaz de subir nada. No voy a dar ni un paso en el reino del Señor. Me voy a quedar en el mismo lugar, así toda mi vida esté perseverando en un culto, no sé, en lo que sea, pero si el Espíritu de Dios no toca, mi corazón nunca va a avanzar en las cosas del Señor. Me estanco. Solo Dios, por su Espíritu, me puede llegar a hacer subir y avanzar en las cosas de Dios. No existe otra manera. Eso es lo que el Señor nos tiene que ayudar a entender para quitarnos de la condición tal vez humana y religiosa, de pensar, ¿no?, que el hecho de que bajo mi viejo hombre puedo yo tener un avance. Lo religioso habla siempre de eso, hermanos. Lo religioso siempre tiene una condición externa, pero nada interno. Pero el Señor quiere llevarnos a una experiencia interna en el corazón, de tener vida. Eso es Dios. Y el Señor nos tiene que sacar de esa posición, nos tiene que inquietar y decir, no vivas bajo el viejo hombre, no vivas en una condición humana, terrenal. Eso no es la gracia del Señor. La gracia del Señor se ha manifestado para hacer un cambio interior, de transformación, de quitar, ¿no?, lo viejo y establecer lo nuevo. Eso es el Señor. Pero ¿cómo se logra ese cambio? Cuando el Espíritu de Dios trabaja dentro de mí, cuando Él se mueve. Por eso las visitaciones o la llenura del Espíritu de Dios es demasiado importante. No podemos prescindir de la presencia del Señor, porque nos empezaríamos a secar. Todo esto habla, vamos a ver, que el trabajo del Señor es a través del Espíritu de Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo entendemos la palabra de Dios? ¿Por qué no muchos entendemos la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Qué dice en el verso 18? Por tanto, 4:6 dice, ¿no? A ver, sí. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Pero ¿para qué el Señor iluminó nuestra vida? ¿Para qué? Y otra cosa, ¿quién es el que ilumina nuestra vida desde acá adentro? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Señor ha puesto esta figura, por ejemplo, del tabernáculo. ¿Qué estaba al frente de los panes de la proposición? ¿Qué estaba? El candelabro. Dando luz, ¿a quién? A todo ese lugar, ¿no? Y ahí estaban los panes, que es la palabra del Señor. Pero por eso es que está diciendo acá, que el Señor había hecho, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿no?, en nuestros corazones, ¿no? ¿Para qué? Para iluminación. Miren, como del tabernáculo habla. ¿De qué? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que la gloria del Señor, que es su belleza, la gloria de Dios, su hermosura, se revela a través de la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor se revela a nuestra vida, vemos la hermosura de Dios. Pero ¿cómo vemos la hermosura del Señor? Solo cuando hay luz. Si es que no hay luz, no puedo ver la gloria del Señor. Mi corazón no es capaz de percibir su palabra. No lo puedo comprender. ¿Qué tengo que hacer para leer la Biblia? Primero necesito prender la luz. ¿Cómo prendo la luz? Rogando al Señor por su Espíritu. Ayúdame, Señor. Te suplico, enséñame. Deja que las tinieblas retrocedan en mí y tu luz brille en mi corazón. Y cuando sienta la presencia del Señor, cuando lo humano empiece a retirarse y la vida de Cristo empiece a manifestarse en mi corazón,
y el Señor se mueve en mí, tengo la luz. Bajo esa luz, bajo esa dirección de Dios, puedo entender el corazón del Señor en su palabra. Muchas veces agarramos la Biblia, hermanos, bajo una condición apagada. Creemos, ya el Señor nos ha dicho, ¿no?, que las cosas espirituales se entienden en el espíritu. Porque para el hombre natural es una locura esta palabra. Además no la puede entender el hombre natural. Dice, no lo puede entender. Siempre será una cosa inaccesible. Pero por eso, antes de leer la palabra del Señor, debemos rogar al Señor que nos alumbre. Y cuando sintamos la luz del Señor sobre nosotros, hermanos, recién Dios nos podrá evidenciar, como dice acá, su gloria. Porque acá dice que somos transformados para iluminación del conocimiento, ¿no?, el conocimiento de la gloria del Señor. Y mirando la gloria del Señor, dice en otra parte, somos transformados. Porque la palabra del Señor nos alumbra, nos hace conocer quién es Dios. Pero es el Señor, otra vez, ¿no?, quien tiene que llevarnos o levantarnos para entender esto. No se puede hacer bajo nuestra humanidad. Cada vez, ¿no?, que nosotros nos acerquemos al Señor, entendamos que necesitamos ser iluminados para conocer la gloria del Señor. Y si uno no está alumbrado por Dios, justamente uno nota, ¿no?, cuando está bajo su carne o bajo el Señor. Entonces el Señor ha dicho que podemos rogarle y suplicarle y decir, Señor, yo necesito una palabra de ti. Ayúdame. Solo así el Señor, por súplica, porque Él dice, pide, ¿no? Si es que no pides, o si no tocas, o si no llamas, bueno, al menos la figura está ahí, ¿no?, de que tengamos que pedir. En el libro 2 de Corintios capítulo 3, estamos viendo cómo es que solamente bajo el Espíritu, hermanos, tenemos un crecimiento. No, acá el Espíritu del Señor se hace claro acá para mostrarnos las Escrituras en lo que hemos leído. Si Él no se mueve en mí, la Escritura está cerrada a mi vista. El Señor es quien descubre los misterios, el Espíritu de Dios. Yo bajo mi carne no puedo descubrir nada, no hay nada. Yo leo y no hay nada que haya descubierto, absolutamente nada. Mis ojos están cerrados. Pero viene el Espíritu y Él quita el velo, Él me descubre. ¿Pero por qué? Porque ha venido el Espíritu de Dios sobre mí, ¿no? Entonces, 2 Corintios 3 dice, la acción del Espíritu no hay en nosotros, hermanos. En conclusión, digamos, en todo lo que vamos diciendo, es que si el Espíritu de Dios no se mueve, de acá a 20 años vamos a estar igual. Igual sería en que de alguna forma resistimos, ¿no?, de que la muerte no nos gane. Pero tal vez podemos estar hasta peor, ¿no? Porque la ausencia de Dios en nuestro corazón es muy peligroso. Necesitamos sí o sí, hermanos. A ver, dice en el verso 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. No, el Señor está hablando, digamos, a la iglesia, ¿no? Ustedes son nuestras cartas, que son conocidas y leídas. Bueno, el Señor nos ha ido, no sé si nos conviene que nos lean, ¿no? O que nos conozcan. Quiere el Señor que sí, de ser buenas cartas, ¿no? Que seamos leídas, conocidas y llevemos un conocimiento hermoso, sea para la iglesia o para el mundo. Pero Dios quisiera que seamos cartas, que seamos abiertas,
y bueno, las cartas tengan buenas nuevas, ¿no? Que sea por gracia del Señor. Y Pablo se está alabando, ¿no? Y dice: nuestras cartas sois vosotros, que están escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, ¿no? O sea, el Señor, somos carta de Cristo expedida por nosotros. Esto me ha llamado mucho la atención, porque Pablo está diciendo que es manifiesto que ustedes son carta de Cristo, pero expedida por nosotros. Yo hubiera querido que diga acá, carta de Cristo expedida por Cristo mismo. Como quien dice que el Señor está dándonos esa carta. Esto es como esta carta, Dios mismo dando. Pero ¿por qué Pablo dice que ellos son los que daban, expedían o hacían notorio esta carta? No debería ser Dios quien da, ¿no? Pero acá dice que siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Ahora, escrita, ahora está hablando el Señor de esa carta ha sido escrita. A ver, ¿cómo podemos entender, hermanos? Si este es un papel blanco, alguien escribe y lo da, ¿no? Está en blanco, lo escribe y eso se hace manifiesto. Entonces, el trabajo que el Señor está haciendo a través, en este caso, de estos hombres, de los apóstoles, es un trabajo muy especial y vamos a notar cómo es que no es un trabajo humano, ¿no? Y Dios nos ayude realmente, el Señor tenga compasión, y yo ruego al Señor al final podamos orar también, hermanos, por nuestros corazones, de mí, al menos los que estamos participando de la palabra, para que el Señor nos ayude. Miren, otra vez, siendo manifiestos que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, ¿no? O sea, no estamos escribiendo una recomendación con tinta, ¿no? Aunque mucho ahora a veces se pide una carta de recomendación, ¿no? Escrita con tinta, pero dice, no está escrita con tinta, sino está escrita con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El Señor hace este trabajo, hermanos, de con la vida de Cristo escribir su palabra por su Espíritu. Por eso es que si el Señor no escribe en nuestro corazón, hermanos, a través del Espíritu de Dios, sus verdades, no se escribe nada. Podemos pasarnos años y años bajo nuestra condición humana, hablándonos bajo la humanidad, y quedarnos en un mismo lugar. Necesitamos que Cristo mismo, a través del Espíritu del Señor, haga evidente, ¿no?, en nuestro corazón su palabra y lo vaya escribiendo Él mismo, con su poder, ¿no? La vida de Dios misma, a través del Señor, escribiendo en nuestros corazones sus preceptos, sus mandamientos, y de tal forma que el Señor vaya grabando muy íntimamente en nosotros todo lo que Él quiere. En el verso 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo, el Señor nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es lo que el Señor quiere hacer, ¿no? Espíritu vivificante. Esa vida del Señor es lo que nos ayuda mucho.
Dios está diciendo, no somos ministros, quisiéramos cambiar, digamos, de forma catedrática. No estamos acá para escuchar conocimiento natural, bajo solamente un conocimiento teológico, digamos así. Ni tampoco quisiéramos que escuchemos la palabra de Dios bajo una acción teológica, porque eso no sirve, dice, y el Señor incluso dice acá que esa condición, esa forma de escuchar la palabra de una forma natural, nos puede llegar incluso a matar, ¿no? Porque acá dice que no, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y cuando el Señor habla de ministros, hermanos, pienso que no solo se refiere a los que compartimos la palabra del Señor, sino que todos tenemos un ministerio, un servicio, que no tiene que moverse bajo la acción de la letra, sino tiene que ser siempre algo que vivifique. Ese es el ministerio que el Señor nos ha dado, un ministerio de vida, que tengamos que manifestarlo, no bajo una acción de teología. Porque muchas contiendas se da, porque todos luchan bajo una acción teológica de letra. Pero Dios está diciendo, yo no les he hecho ministros, servidores bajo la acción de la letra, de conocimiento humano, de quién sabe más. Por eso Dios dice, si yo tengo revelación de los misterios más grandes, pero si no hay vida, si no hay amor, nada soy. Porque el Señor no quiere que contengamos solamente letra, quiere que la vida del Señor se exprese en nuestro corazón. No quiere llevarnos a ser conocedores como los fariseos, digamos. Ellos eran ministros, se habían vuelto de la letra. Solo había conocimiento natural. Y eso les llevaba incluso a la jactancia, ¿no? Pero Dios quiere llevarnos a un lugar donde tengamos mucha vida, donde el Espíritu de Dios empiece a trabajar en nosotros y el servicio sea bajo la acción de su amor. Cuando empezamos a morir, hermanos, la manifestación del amor empieza a escasear. No nos servimos ya con amor. Y Dios nos ayude. Por eso roguemos al Señor que nuestro servicio no sea bajo la letra. Es como un niño. Un niño cuando, a veces hacemos exposiciones, un niñito habla cosas, pero nada de lo que habla hace. Nada de lo que habla hace. El niño dice, sí, un chiquitito, no, este es así, hermanos, no debemos hacer aquello. Dice, no, hay que prestarnos, pero al ratito, por nada del mundo quiere prestar. Solo la palabra de Dios se ha quedado como letra. Pero Dios quiere vivificarnos y el Señor está diciendo, yo no te he hecho un ministro para que seas solo humanamente de conocimiento. Yo quiero hacer de ti un ministro que da vida, un espíritu vivificante, ya no solamente alma viviente. El alma viviente vive su vida, pero no vivifica a nadie. Su espíritu, su corazón no da vida, solo vive para él. ¿Pero qué necesita un esposo, por ejemplo? Gracias al Señor que Dios nos ayudaría a que le demos vida a nuestra esposa, a nuestro esposo. Que la vida de Cristo fluya a mis hijos. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Por eso cuando crecemos en el Señor, su espíritu se canaliza de mejor forma a través de nosotros. Cuando somos pequeños, y eso pasa, no podemos canalizar el corazón del Señor. No sabemos qué decir, cómo hacer, por dónde ir. Pero el Señor nos lleve por eso a madurar y ser seres espirituales, donde su vida de Dios se canalice a través de nosotros y seamos realmente unos instrumentos útiles, como dice, preparados para toda buena obra. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros lleguemos a su carácter y a canalizar su vida misma. Entonces, el Señor nos está animando y haciéndonos comprender que quitémonos eso de la letra.
Si tengo letra pero no tengo amor, de nada me vale. No sirve. Y eso es comprobable, hermanos. Cuando damos misterios del Señor, fuera lo más profundo, pero el Espíritu del Señor no lo canaliza, no sirve de nada. No se entiende. Pero Dios quiere llevarnos a ser ministros que edifiquen, que el corazón del Señor se evidencie. No somos ministros bajo ese antiguo pacto de la ley, de la muerte. Y miren, el 6 dice, del 7, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, se está refiriendo a las tablas de la ley, al primer pacto. Si fue glorioso eso, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Porque si se acuerdan, ¿no?, que la gloria de Dios se había puesto en Moisés y Moisés se tuvo que poner un velo porque su rostro brillaba, ¿no?, y se había puesto un velo, ¿no? Y vamos a entender esto, dice, si eso fue glorioso ese pacto, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y eso es lo que el Señor nos ha dado a nosotros, el ministerio de su Espíritu, ya no de la letra. Tenemos un servicio espiritual donde habla de mucho de amor de Dios. Bajo ese ministerio el Señor nos halla a todos, hermanos. Estemos donde estemos. El Señor nos ha ido a cuidarnos de seguir un camino bajo conocimiento humano, bajo querer saber más por saber. Quisiéramos crecer en el amor del Señor, en la preocupación. Quisiéramos crecer en el Señor, en entender que somos una familia. ¿De qué nos sirve tener tanta palabra si el amor del Señor no se manifiesta? Eso sería caer en un servicio bajo la letra. ¿Y qué pasa bajo ese servicio cuando es solamente bajo la letra y no bajo la gracia y su Espíritu? Cuando Dios no se mueve en lo que hacemos, ¿qué pasa? Dice acá en el 8. ¿No? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, es que esa es la letra, hermanos. Siempre cuando no es bajo la gracia y es bajo la otra forma, siempre se expresa un ministerio de condenación. Pero cuando el Espíritu del Señor nos lleva a ministrar bajo lo que Él quiere, siempre será un ministerio de salvación. A ver, vamos a ver. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ese ministerio que el Señor tiene en nosotros, que es del Espíritu, nunca tiene por eso la intención de condenar a nadie. Pero la ley sí. ¿Qué querían hacer, por ejemplo, los fariseos a la mujer adúltera? Querían lapidarla. Pero cuando vino la gracia, siempre dice acá, hay una justificación. La intención del Señor siempre es salvarnos, hermanos. Pero cuando el Señor no está, siempre hay condenación en nuestro corazón. Siempre hay miramiento. Siempre hay desprecio. Cuando la palabra del Señor ya no es vida, sino es solamente conocimiento natural humano, nunca tendremos misericordia. No habrá la expresión de amor, porque solo es letra y la letra nos lleva a la jactancia. Por eso es que el Señor quiere que crezcamos en su palabra, pero una palabra bajo su Espíritu que trae amor, que trae salvación, que trae gracia, que levanta nuestro corazón. El Señor quiere sacarnos de un lugar de la ley y llevarnos por eso a su gracia. Y seamos todos vivos, salvos, llenos de Dios, y que el conocimiento se añada, pero con el fundamento del amor del Señor, siempre de salvación, de justificación. Por eso dice el Señor que este ministerio que Dios nos ha hecho ya no es de condenación, es de justificación.
porque el Señor ha venido a salvar. El Señor ha venido con la intención de no perder a nadie. Dios quiere hacer eso, hermanos. Por eso el Señor, hermanos, nos ayude. Una vez más ruego al Señor, a todos ustedes, hermanos, en el Señor, perdón, que supliquemos a nuestro Padre que siempre la palabra lleve su espíritu, que no nos muramos, porque si no vamos a caer en este ministerio de la condenación. Dice en el 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, ¿no?, que es Dios mismo. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, ¿no? O sea, Cristo en nosotros, el Señor. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, ¿no? Porque el Señor nos muestra su corazón de una manera directa. El Espíritu del Señor nos muestra a Dios mismo. El Señor nos hace mirarlo, su Espíritu. Por eso el Señor dice, nosotros ahora vemos cara a cara. No vemos en sombra, hermanos, gloria al Señor. Antes se veía en sombra. Solo se veía la sombra. Todo el Antiguo Testamento, el tabernáculo, era sombra. Es como este mueble era el altar del incienso y todos dirían, ¿qué significa pues este altar? ¿Por qué tiene 4? ¿Por qué acá? ¿Por qué de oro? Nadie lo entendía. La orden solo era sacrificar el incienso. Pero ahora el Señor lo está mostrando, dice, cara a cara, tal como es las cosas del Señor. Su Espíritu nos muestra lo verdadero, lo glorioso que es el camino del Señor. Dios lo está mostrando, hermanos, sin maquillaje, sin cubrir nada, sino Dios está diciendo, yo te lo quiero mostrar, te lo quiero revelar. Tal cual es la gloria del Señor, te lo quiero hacer ver para que el Señor nos cambie con esa gloria. Por eso es que ahora su Espíritu del Señor quita el velo para que cada uno tengamos acceso a la gloria misma de Dios. Y esa gloria del Señor nos lleva a la convicción de muchas cosas y nos vamos pareciendo a Él. A ver, vamos a seguir bien. El 12 dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, ¿no?, mostrando al Señor. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel, dice, porque el Señor lo había hecho así. ¿Para qué ponía? Para que no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, el Señor había hecho justamente esto de cubrirlos, porque no era el tiempo de revelar lo que el Señor tenía. Pero el tiempo vino cuando el Señor Jesucristo llegó a esta tierra y mostró al Padre. Ahí el Señor ya no hizo esto, sino que el Señor dice, ahora lo voy a mostrar todito, tal como es. ¿No? 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, miren, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Esto pasa con el pueblo de Israel. No pueden entender, sigue velado. Les queda el mismo velo no descubierto, el cual solo por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. No, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Llevarnos a la libertad total. Llevarnos de la esclavitud, de ser niños, a llegar a ser adultos libres. Llevarnos de una condición pequeña, ¿no?, a una grandeza del Señor, por su Espíritu, ¿no? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí existe la libertad. Lógicamente que el trabajo del Señor es progresivo,
poco a poco nos va quitando cadenas, ataduras. Yo leía un verso que habían mandado en el grupo, no me acuerdo, pero decía: yo romperé cerrojos de bronce, quebrantaré muchas cosas muy duras que justamente nos atan, hermanos. ¿Cuántas cosas son demasiado cerradas así, que no se pueden quebrar en nuestra vida? Tan difíciles. Pero el Señor ha venido a quebrar eso, a romper aquello que jamás hubiéramos podido si que el Señor intervenga. Entonces Dios quiere llevarnos poco a poco a una libertad total. El Señor nos está llevando de menos a más. Por eso es que el Señor nos hacía entender, hermanos, que bajo la acción de niños, en ese lugar de niñez, siempre tendremos la condición de la idolatría, por ejemplo. Pero ¿cuándo seremos libres de toda idolatría? ¿Cuándo llegaremos a decir: no existe ni un ídolo en mi vida? Cuando lleguemos a la madurez. Ahí, en todo ese proceso, el Señor irá quitando muchas cosas de nuestra vida que se levantan como ídolos. Pero mientras nos mantengamos abajo, siempre seremos susceptibles a pegarnos a lo material, a lo terrenal. No nos vamos a despojar si es que no llegamos a vivir en el Espíritu o en su madurez. No podremos ser libres de esos ídolos, hermanos, a menos que el Señor nos lleve a crecer y vivir allá arriba. Incluso cuando el Señor habla, ¿no?, de los vencedores, dice algo, que ellos llegaron a tal punto que despreciaron o menospreciaron sus vidas mismas. Yo me ponía a pensar, ¿cómo? Porque hay muchas cosas que no queremos dejar, pero el Señor, conforme nos lleva a la madurez, nos va a llevar a un punto en el cual vamos a ser libres de todo, incluso de nuestra propia vida. De decir: no importa ni siquiera mi vida con tal de ganar al Señor. Ya nada me ata, nada me frena. ¿Qué es lo que me frena para buscar al Señor, hermanos? No es mi trabajo. ¿Y si dejo? ¿Y quién me va a dar? Y digamos, cualquier cosa siempre es algo humano. Quisiéramos entregarnos al Señor, pero algo nos ata. No, pero yo quisiera, por ejemplo, decir: Señor, quisiera entregarme al 100% a tu obra. Pero digo: Señor, y mis hijos, y mis hijas, y mi esposa, y yo mismo. Entonces hay muchas cosas que me atan, pero si sigo creciendo, por naturaleza voy a ir quitando eso. Mi propio crecimiento me va a ayudar a quitar aquello que de niño no podía. De niño no quería soltar ya mi carrito, pero 2 años después sí soy capaz de decir: no, ya mi carro lo suelto nomás. ¿Por qué lo solté? Porque he crecido. Entonces la esperanza del Señor es de que lleguemos a crecer, porque habiendo crecido, mi madurez me llegará a quitar y a dejar aquello que antes, cuando era niño, no lo podía hacer. Por eso es que, hermanos, el Señor nos ayude a comprender, y el Señor nos entiende, ¿no? Cuando nos pide algo y no queremos, el Señor es compasivo y dice: sé que no puedes ahora, pero el Señor quiere que maduremos para que, por la gracia del Señor, dejemos aquello, de tal forma que lleguemos, ¿no?, a esa condición madura en el cual el Señor puede hacer muchas cosas. Eso es lo que el Señor está manifestando. El ruego del Señor es que vayamos adelante, dice, a la perfección. Entonces, el Señor nos va a llevar a estar limpios de toda idolatría y de inmundicia
¿Cuándo se dará esto otra vez? Cuando estemos maduros. Ahí podremos ser libres de nosotros mismos por causa de que la gracia del Señor será grande sobre nuestra vida. Y nada podremos retener, sino que dejaremos cualquier cosa, aún nuestra propia vida. Miren, hermanos, vamos a recordar algo ya, y bueno, pienso que con esto puedo culminar. Mateo 5:39. Entonces yo tengo que vivir, Señor, hasta que aprenda a volar. Tengo que buscar al Señor, que Él me enseñe a mantenerme allá arriba. Tengo que entender que va a ser un proceso, que solo con el mover del Señor a través de su Espíritu tendré ocasiones de poder experimentar eso y lograr un aprendizaje, ¿no? A través del Señor mismo. Mateo 5:39. Tenemos que llegar, hermanos, como iglesia. O sea, esa es la intención del Señor. Somos una familia donde el Señor ha puesto a algunos que fungen de papás, y el Espíritu del Señor, a través de esos papás, por su Espíritu, tiene que escribir en el corazón, ¿no?, de la iglesia su ley. Y toditos los niños tienen que llegar a crecer, porque el Señor a eso nos ha llamado, a que todos, y no hay nadie quien pueda decir yo no puedo, porque para eso el Señor ha puesto el Espíritu en nuestro corazón, para que nos enseñe Él y nos capacite. Todos tenemos esa responsabilidad. Ahora, no podemos decir no quiero, no podemos decir no puedo. ¿Por qué? Porque en el Señor, bueno, todo lo podemos, ¿no? Eso se llama obediencia. Dios dice, y yo tengo que obedecer y decir, Señor, tú me has dicho que tengo que crecer. Porque eso es lo normal y lo natural, ¿no? Como les decía, del ser humano, que hay una madurez que tiene que hallar, ¿no? Mateo 5:39. Habíamos visto algo que, bueno, gracias al Señor que nos va haciendo comprender mejor. Dice, ¿no? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, esta parte, cuando el Señor dice no resistas al que es malo, poco vivimos todavía, ¿no? Porque siempre hay una resistencia, siempre hay el hecho de responder. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no ha llegado a crecer lo suficiente para llegar a cumplir lo que el Señor dice acá. El Señor dice, no resistas al que es malo. Pero en la niñez es difícil de cumplir esto. ¿Por qué? Porque uno no puedo, y mi naturaleza, mi condición no me permite realizar esto. Pero así como el niño no tiene capacidad para muchas cosas, porque es niño, el adulto sí puede, porque ha llegado a crecer, a madurar, porque ya es cabal, ¿no? Ya su corazón entiende muchas cosas. Entonces, todo lo que el Señor pide, hermanos, en la palabra, solo se puede llegar a obrar, y en su totalidad, cuando Dios nos lleve a crecer, ¿no? Otra vez. Ahora, vamos a leer el Santiago 5. Me encontré, ¿no?, con este pasaje. Le agradezco al Señor porque, bueno, yo decía, ¿por qué no
¿por qué no resistáis al malo? Claro, hay toda una enseñanza del Señor, ¿no? El por qué, pero solamente a ver para complementar. Es como, hay, por ejemplo, dificultad, ¿no? Para explicar, por ejemplo, esto a nuestros hijitos naturalmente pequeños. Difícil decirles, ¿no? Si alguien te empuja o si te dan en tu mejilla, dale la otra, no. Porque no lo entiende, pues no. Es muy complicado. Pero si es que entendiéramos, al menos nosotros, podríamos llevarlo a cabo, ¿no? Santiago 5. A ver, no es 5, creo. A ver, un momentito, hermanito. Es 4. No. Sí, es el 5, hermanos, perdón. A ver. Está hablando, ¿no? Desde el verso 1 dice, no, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Está hablando de gente mala, ¿no? Está haciendo mal. Habéis vivido en deleites, dice, ¿no? Sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. No, y sigue diciendo lo que han hecho, ¿no? Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Cómo el consejo del Señor de un inicio se llega a cumplir en esta generación? Donde ellos dicen, el Señor ha dicho que no hagamos resistencia. Y no han hecho resistencia hasta la muerte, hermanos, miren. Porque aquí está diciendo que esta generación, dice, había sufrido el agravio de estos hombres malos, que le habían condenado y les habían dado muerte, y estos no se habían resistido. Como lo que hizo el Señor. Como un cordero, dice, manso, fue llevado al matadero y no se resistió a morir. Y yo digo, Señor, ¿cómo por tu misericordia nos llevas a un crecimiento tal que un día seamos capaces de que alguien nos lleve a la muerte misma? ¿Y cómo se lleva a la muerte? Aún física, hermanos. Bueno, hay muchos medios de que nos pueden matar, ¿no? Sea algún balazo o lo que fuera. Pero hay una situación de que el Señor habla sobre un sacrificio postrero, donde Dios habla, ¿no? De los mártires. Pero, bueno, yo digo, Señor, solo tú, Padre, nos podrías llevar a tal madurez que seamos capaces de tolerar tanta situación y decir gracias, Dios, de no oponernos, ¿no? Y comparo con lo que nos pasa, eso, ¿no? Y compartíamos en la reunión en casa. Bueno, si alguien nos escupe, no sé si podríamos resistir eso, ¿no? O dice, no resistas al malo. Pero al Señor lo escupieron, le pusieron una corona de espinos, lo insultaron, lo maltrataron y no hizo nada. Pero a nosotros una palabrita y despierta toda la oposición posible a veces. y somos demasiado pequeños, hermanos, en esto. No somos capaces en el Señor todavía de soportar. Todavía resistimos, ¿no?, al malo. Pero ¿qué quiere el Señor lograr en nuestra vida?
llevarnos a un lugar tan alto y grande que aún los que nos matan, y el hermano Wurmbrand hablaba de esto, Richard Wurmbrand, a los que los maltrataban, el Espíritu del Señor a través de ellos les decía, te amo. A los que les estaban golpeando, Richard Wurmbrand decía, no, te amo. ¿Cómo podemos amar? Yo digo, Señor, es imposible. Si ahora nomás escucho algo que hablan mal de mí, ya no lo amo. Ya no lo amo. A menos que ruegue al Señor amarlo, recién digo, Señor, perdón. Lo amo a mi hermano. Pero por obra del Espíritu del Señor. Pero constantemente dejo de amar a muchos. Así, hermanos, pero el Señor nos tiene que llevar, ¿no?, a un lugar donde su amor siempre sea permanente. Dios tiene mucha esperanza. Y lo que Dios ha hecho en el campamento, hermanos, es darnos justamente una nueva oportunidad de decirnos, crece, llega a este lugar donde yo quiero que llegues, a ser un morador de Dios, del cielo. No nos quedemos en la tierra, mucho menos en el mar, sino decir, Señor, quiero vivir allá, quiero estar como tú, quiero vivir la eternidad. Que el Señor dice, vive en la eternidad, habita en la eternidad. Habitar en la eternidad es también vivir por el Espíritu. Cuando el Señor nos lleva en su presencia, entramos en la eternidad del Señor. Dios dice, hay que redimir el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que aprovechemos el tiempo. Pero ¿cuándo aprovechamos el tiempo, hermanos? Cuando estamos en el Espíritu. Cuando no estamos en el Espíritu, hacemos tantas cosas innecesarias que no tienen sentido, ni no sirven para nada. Pero cuando el Señor nos lleva en su Espíritu, encajamos en todo. Todo tiene un sentido, un orden, y vale la pena. Y digo, gracias, Señor. Hoy día aproveché el día al máximo. ¿Por qué? Porque tu Espíritu me guió. Porque, Señor, tú me dijiste qué hacer y qué no hacer. Y el Señor da en lo exacto. Pero cuando estamos bajo la carne, hermanos, toda nuestra vida puede ser un desaprovechamiento. ¿Por qué? Dios dijo en Eclesiastés, no vaya a ser que llegues a ser viejo y digas, no sé qué he hecho con mi vida. En nada le he acertado. He hecho esto, aquello, lo otro, pero nada de eso tiene sentido, Señor, ahora. Pero el Señor quiere llevarnos a tener acciones justas, que prevalezcan a vida eterna, que cuando lleguemos al último día digamos, Señor, qué bueno, Señor, que he hecho esto por tu Espíritu. Eso queda, eso te llevas, eso no se pierde, porque el Señor ha dicho que nadie nos va a quitar eso que por el Espíritu del Señor hemos hecho. Solo porque Dios nos guió. Eso tiene peso, valor. Tiene un fundamento fuerte. Yo puedo hacer cosas o abrazar a mi hijo o muchas cosas. Pero todo lo que queda solo es por la acción de su Espíritu en él. Porque Dios dice, ha hecho todo vano bajo el hombre, ¿no? Vanidad de vanidades. Por eso es que nosotros debemos decir, Señor, ayúdame a tomar tu vida y que eso se manifieste en mí. Pablo decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna. No vivas otra vez como hombre. Agarra lo que el Señor te ha dado, su Espíritu. Deja que Él haga cosas en nuestra vida, hermanos. Para eso el Señor nos ha llamado. Somos sus hijos. El Señor nos ha hecho seres ya espirituales, que tenemos esa capacidad, como ese pollito o la cría de águila. Pero el Señor nos ha ido a desarrollarlo. Hay una bendición muy grande, pero tenemos que buscar al Señor. Y buscar al Señor, y con esto acabo, hermanos. Me hacía pensar el Señor, ¿no? ¿Qué es buscar al Señor? En una situación un poco sencilla esto de buscar, el que busca tiene que hallar, pues. O sea, nadie busca mi reloj, digamos. Entonces,
tiene que buscar hasta que halle, pues. Porque si fuera a buscar el hecho de que no me importa si hallo o no, esa palabra no se tendría que tomar otra figura, ¿no? Pero cuando uno dice busca es porque quiere que encuentre. Cuando el Señor nos dice búscame, está motivándonos a que sea bajo la oración, sea bajo la palabra, sea un ayuno, sea en cualquier cosa que estemos haciendo en el nombre del Señor, tenemos que encontrarlo a Él. Si no lo encontré a Él en mi lectura, en mi oración, en cualquier otra cosa, he buscado pero sin fruto. No lo hallé. Entonces Dios nos ayuda a buscar diciendo, Señor, ayúdame a leer tu palabra. Yo sé que acá te puedo hallar, pero hallemos al Señor. Y si no lo hallamos, decir, Dios mío, ayuda y rogar, ¿no? Y seguir buscando hasta hallar al Señor. Y que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bueno, gracias le doy al Señor. Vamos a dar gloria a nuestro Padre, hermanitos. Agradezco al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Yo meditaba, hermanos, en Jacob y el ángel, ¿se acuerdan? Que Jacob lo agarró al ángel, ¿no? Y peleó con el ángel de Jehová. Y dice que no lo dejó. Y el ángel le decía, suéltame, suéltame, ¿no? Y Jacob no lo quería soltar, no te dejo, ¿no? Y el ángel, suéltame. Y Jacob decía, no te dejo hasta que no me bendigas. Pero curiosamente dice que había luchado hasta el alba, ¿no? Hasta el otro día. Y el Dios me animaba, hermanos, esto, ¿no? De que nuestra lucha realmente es toda nuestra vida. Vale la pena toda mi lucha, ¿no? de la inversión de toda mi vida, si llego a que el Señor realmente me bendiga y me llegue a cambiar de corazón y diga, Señor, gracias. Toda mi vida te he tratado de retener, que no te vayas, no te vayas. Cámbiame, cámbiame. A tanta perseverancia, lo que hizo el Señor es decir, ya. Aunque lo había desencajado, ¿no? Pero le dijo, te voy a cambiar de nombre. Pero eso habla de que tenemos que perseverar mucho, hasta el último día de nuestra vida, diciendo, Señor, cámbiame. Y Dios lo va a hacer, hermanos, porque va a ver nuestra perseverancia. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tener piedad de nosotros y habernos hablado algo, Señor, que nos puede ayudar, nos anima, nos justifica, nos limpia el corazón, Señor. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos a luchar y a entender, Señor, que necesitamos aprender, Señor, a poder subir ahí arriba y poder volar, Señor, muy alto. Enséñanos que todos tenemos que llegar a ese lugar, que es todo un aprendizaje, que cada día, Señor, nos enseñas algo con ese fin, de que lleguemos a vivir en tu Espíritu. Gracias, gracias, Señor, por estos propósitos tan altos con nuestras vidas, Señor misericordioso. Ayúdanos a todos. Gracias por tu amor. Ayúdanos, Padre, a buscarte, por favor. Ayúdanos, Señor, a buscar tu rostro y enséñanos, Señor, cuando estemos en ti. Gracias, bendito Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Amén, hermanos. Que Dios nos siga bendiciendo.